Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo una jornada de una zona nueva que hacía tiempo que quería probar. Fue una jornada complicada debido a las condiciones y como no todos pescar, también os enseño los fallos que cometo, como es en esta ocasión, las primeras bajadas de la jornada, como fallo una bonita lubina a la caída. Después de este primer gran fallo intento pescar a poca profundidad, no conozco bien el lugar y las condiciones no son muy buenas, el agua está turbia, aunque se mantiene más limpia en los primeros metros. Después de varios intentos sin éxito por la zona, esta vez lo intento en la rompiente, donde consigo capturar la primera pieza de la jornada. Realizo un acecho acercándome poco a poco a la rompiente hasta encontrar una zona que me dé buena cobertura, como es esta piedra donde consigo mantenerme oculto a la espera de que me entre alguna lubina o algún sargo. En esta bajada a unos 11 metros de profundidad y sin esperarlo me encuentro una bonita cueva de lubinas con varios ejemplares dentro. Tengo ocasión de capturar una de ellas, pero veo bastante movimiento, así que decido no disparar. Por mi afán de intentar ver si hay alguna de mayor porte, dejo escapar una buena oportunidad. Así que decido subir y volver a intentarlo desde otra posición para ver si puedo visualizarlas mejor e intentar capturar una de mayor tamaño. Pero, como se suele decir, los robalos no dan segundas oportunidades, así que en mi segunda bajada, cuando vuelvo a visualizar la cueva, veo que ya no queda ninguna de las lubinas y han marchado todas. Así que pierdo nuevamente la oportunidad de capturar una buena lubina. Es una especie que se me resiste bastante y aún me queda mucho que aprender de ella. Con dos fallos ya a mis espaldas y la oportunidad de poder haber capturado dos buenas lubinas, y con las condiciones que van empeorando con el avance de la jornada, intento no decaer. Empiezo a pescar más profundo, la visibilidad sigue empeorando y las corrientes y las termoclinas están muy cambiantes con el avance de la marea. Así que intento moverme con ellas, intento mantenerme en las zonas de agua más calientes donde tengo mayor probabilidad de poder realizar una captura. En general hay muy poca vida y solo en estas zonas de termoclinas donde puedo llegar a visualizar algunos peces, como es en esta ocasión que realizo un acecho bordeando esta piedra y me encuentro dos buenos sargos que no consigo capturar ya que apenas los distingo con la mala visibilidad del agua, así que sigo acechando muy lentamente y con suerte consigo capturar uno de buen porte. Las condiciones han cambiado por completo, donde antes había mayor visibilidad, poca agua, ahora es prácticamente imposible distinguir algo desde superficie, así que sigo pescando a mayor profundidad, en esta ocasión una zona mixta de arena y roca, ya que la visibilidad aquí es un poco más aceptable. Pescar ya en el alga en una zona solo de roca es prácticamente imposible, el propio color oscuro del fondo con la turbidez del agua hace prácticamente irreconocible cualquier pez.
Llevamos ya muchas semanas con afloramientos y esto complica cada vez más ir a pescar. El afloramiento es un fenómeno de dinámicas o mareas oceánicas. Se produce en primavera y en verano, cuando los vientos del norte barren mar adentro el agua de la superficie de las rías. A la par, aguas más profundas y más frías sustituyen a las anteriores. Estas aguas es lo que le da mucha vida a nuestras rías, ya que vienen cargadas con muchos nutrientes. La parte negativa es que son aguas muy frías y muy turbias que nos complican mucho cada jornada de pesca submarina. Sobre todo cerca de las rías o en su interior, donde los afloramientos son mucho más intensos, haciendo prácticamente imposible muchos de los días no poder pescar. Sigo insistiéndolo en esta zona mixta de arena y roca y consigo capturar otra bonita pieza. A pesar de los fallos y de las duras condiciones de esta jornada, consigo capturar 6 piezas, otras 2 que no he podido enseñaros porque me he quedado sin batería en la cámara, así que contra todo pronóstico consigo realizar una muy buena jornada a pesar de las condiciones. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle like y comentar, nos vemos en el siguiente, un saludo.